todo el día, bueno, tener que trabajar en la mañana, tener que hacer informes en las tardes. What? Ah, permití. Ahí está. La ventana, se me fue la ventana, ¿cierto? Se me fue la ventana. Ahí tuvimos otro inconveniente. ¿Eh? ¿Qué pasó? Se cerró esto. Ah, espera. Ahí sí, Humberto. Ahí ya, sí. Ah, ya, genial. Sí. Ya, estaba ahí con Optimization, ¿cierto? Ahí está compartiendo la ventana o no? No está compartiendo. Esperen. No. Ya, que tuvimos ahí un... Estamos grabando la ok, ya. Ya, súper, ahí está la presentación. Ya, como les decía, bueno, han habido hartos problemas, entiendo que todo el mundo ha estado con distintas problemáticas para poder lidiar con esta pandemia, ¿cierto? Con esta cuarentena, estar en la casa, en la mañana, como les decía, tener clases, en las organizaciones tienen hartas reuniones, hay mucho estrés acumulado por lo mismo, porque entramos en una dinámica donde se está perdiendo un poco los ritos sociales. O sea, de hecho, por ejemplo, yo podría estar en una sala en este minuto con ustedes o en un salón, porque son bastantes, son 90 personas, lo que alcancé a ver cuando ingresé, y no se ha generado ningún contacto desde el punto de vista visual, no hemos tenido ningún intercambio de palabras, no estoy viendo su lenguaje corporal, entonces igual eso se hace complejo en este periodo. Muy complejo porque estamos perdiendo aproximadamente el 55% de nuestra comunicación, que está asociada, bueno, a la comunicación que es más análoga, ¿cierto? Que es la comunicación no verbal. Entonces, por eso es importante que tengamos esos puntos vistos también desde el punto de vista de la productividad. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿O qué pasó en realidad? Bueno, cuando yo empecé a trabajar productividad, esperen, permíteme. Macarena Montserrat Saavedra tiene, alguien pidió, esperen, voy a cancelar el control. Alguien pidió control de la pantalla. Estos son algunos problemas que se generan. Los problemas de la tecnología. Sí, no que es que Por favor, alguien pidió. No Sí, pedir partir el control porque si no se cae. ya. Sí, no sé, alguien pidió. No te preocupes, Macarena. Ya, súper. Ahí vamos a ver qué. Se silenció. Te silenciaste, Humberto. No te escuchamos. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, es que. Ya, genial. Vamos a tener que lidiar ahí con los que están pidiendo control de pantalla. Bueno, antes del COVID y dado a toda la investigación que había realizado para poder escribir el libro, bueno, llegué a la conclusión de que el problema de productividad de Chile y de los países, de la mayoría de los países latinoamericanos, y después, bueno, lo que nos hemos dado cuenta que no es solamente Latinoamérica, sino que también hay problemas a nivel de Estados Unidos, de Japón, de Suecia, porque quisimos ampliar nuestro estudio. Bueno, se basa en un problema de organización de actividades, enfoque en aquellas actividades que son prioritarias o agregan valor, y una vez que yo ya tengo resuelto eso, un problema de motivación que está asociado a, bueno, temas de procrastinación, que está muy presente en las áreas académicas. O sea, de hecho se estudia bastante la procrastinación, se han hecho estudios en varias universidades respecto a por qué las personas no hacen lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer y esperan hasta última hora. Bueno, ocurre que nos llega esta pandemia, ¿cierto? Y nos tenemos que ir obligatoriamente a confinamiento y cuarentena, y todo lo que hemos podido levantar en estos 6 meses de distintos equipos de trabajo, también en algunas universidades hemos hecho algunos estudios respecto a qué está ocurriendo, y llegamos a la siguiente conclusión. O sea,
Antes del COVID teníamos un problema de organización, de enfoque y de motivación, y después del COVID, ahora estamos teniendo un problema de organización, de enfoque y motivación. ¿Por qué? Porque el gran dolor antes del COVID es que la gente no tenía tiempo. Y por lo tanto, el hecho de no tener tiempo, porque había muchas actividades que hacer, generaba problemas de productividad. O sea, no hago mi reporte, no hago los informes, no estudio para la prueba. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, tengo muchas clases, tengo muchas actividades y todo. ¿Qué pasó? Nos fuimos a confinamiento y ahora el problema es que tengo mucho tiempo disponible y no sé qué hacer con él. O sea, esa ha sido la respuesta que nos han dado. No, en realidad tengo demasiado tiempo y en realidad no sé cómo organizarme. Entonces, vuelvo a decir que tenemos el problema de organización, de enfoque y motivación. Bueno, ¿qué podemos hacer para poder lidiar con eso? Y aquí les traigo algunas estadísticas que revelan también este problema. Estos son los minutos de televisión que se ven por día y está clasificado por país. Y ahí podemos ver que Chile está, bueno, en el último lugar, pero tiene 132 minutos promedio por día, por persona. Esos son más de 2 horas, son 2,3 horas más o menos por día. Chileno promedio ve 2,3 horas de televisión y en confinamiento creo que ha aumentado debido a las series de Netflix y todas esas cosas. Minutos promedio en redes sociales por día, y aquí ustedes pueden ver Chile está ahí en un lugar que no es ni de los primeros ni de los últimos, pero son 154 minutos promedio en redes sociales por día. Estamos hablando, en total son como 4 horas más o menos, ¿cierto? Bueno, si nosotros hacemos un pequeño cálculo y considerando esta persona promedio, un chileno promedio que pasa entre 2,3 horas, un poquito más, y poquito más de 2 horas igual, 2 horas y media en redes sociales, bueno, esta persona podemos decir que pasa más o menos 4 horas al día frente a una pantalla. Eso significa que son 1.460 horas al año, y si consideramos que estamos despiertos 16 horas al día, bueno, eso nos da como resultado 91,25 días despiertos al año que estamos frente a una pantalla. Eso quiere decir que de un año completo, una persona está aproximadamente 3 meses frente a una pantalla. Y eso es mucho tiempo, pensando en que siempre hay una excusa respecto a que no tengo tiempo para hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener algo más importante o en realidad algo más placentero o satisfactorio. Bueno, aquí les dejo unas preguntas. Bueno, la idea era que las respondieran, pero en función de los inconvenientes que hemos tenido, las voy a dejar para que, si pueden, le sacan una fotito ahí. Son preguntas bien sencillas, no es necesario hacer un análisis tan específico ni tan detallado, pero necesito que respondan o respondan después de esta charla y se hagan el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo estoy organizando mis actividades hoy en día? ¿Cómo planifican esas actividades? ¿Cómo las priorizan? ¿Cómo reconocen de que esas actividades priorizadas están agregando valor a su vida? ¿Cómo hacen para motivarse cada día? ¿Y cómo ustedes pueden asegurar una correcta ejecución de estas actividades? Ahora, viéndolo desde el punto de vista de los estudios, uno podría decir, oye, ¿cómo organizo? Yo sé que ustedes tienen una agenda, ¿cierto? Donde está todo clasificado, las clases que tienen que asistir y todo. Ya, bien. Entonces, ¿cómo se organizan? Eh, bueno, en este caso el horario está definido, pero ¿cómo organizan el resto de las actividades? ¿Cómo organizan los descansos? ¿Cómo organizan las horas de estudio? ¿Cómo organizan las actividades extraprogramáticas? ¿Cómo organizan el otro tipo de actividades que están relacionadas al ocio, a comer? Bueno, una vez que las organizan, o sea, ya saben lo que tienen que hacer, cómo lo van a hacer, y bueno, en este caso son ustedes los que van a hacer, o con quién podrían hacer ese tipo de actividades. ¿Cómo las planifican? ¿Qué usan? ¿Usan un calendar? ¿Usan un Gmail calendar? ¿O usan una agenda escrita? ¿O usan, no sé, un Kanban board? ¿Usan Trello? ¿Usan la aplicación Teams? Bueno, ahí pueden haber varias opciones. ¿Cómo priorizan? ¿Qué método de priorización usan ustedes? Bueno, esto es un poco más avanzado, ¿verdad? Pero por lo menos en las industrias, en las organizaciones se ve harto que puedes usar un método de Pareto, puedes usar un método ABC, puedes usar un método MAT o matriz de administración de tiempo de Eisenhower, o también podrías usar algún otro método de priorización. Hay personas que usan planillas Excel que, bueno, se van
voy al extremo de productividad tradicional. Bueno, lo otro es cómo reconocen valor. O sea, porque yo puedo hacer 10 cosas en el día y a lo mejor ninguna de esas me genera resultados. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor yo puedo estudiar y puedo estudiar, pero ese estudio no es bueno, o sea, no es de calidad y a lo mejor igual se van a sacar una nota deficiente en el certamen. Entonces eso quiere decir que las actividades que están realizando no están agregando valor. Entonces, ahí es donde también yo podría hacer algún tipo de reflexión y tomar algún tipo de decisión. ¿Cómo se motivan? No sé, hago ejercicio, escucho música, veo una serie antes de estudiar, descanso. Bueno, eso es un poco. Establezco mis metas, cuáles son mis objetivos a cumplir en el año. Tengo una hojita pegada ahí con mis metas que las reviso todos los días, no sé. Hay distintas maneras de motivarse. Bueno, ¿y cómo aseguran una correcta ejecución? ¿Cómo me estoy asegurando de que lo que yo estoy haciendo se está haciendo de manera correcta? Que es lo correcto hecho correctamente y que me va a generar los resultados que yo estoy buscando. Bueno, esas preguntas las dejo para que las puedan ver. Y si hay algunos ingenieros aquí en la sala, bueno, van a reconocer esa palabrita, que es la entropía, que está asociada a la segunda ley de la termodinámica, y eso es lo entretenido de este modelo de optimización de tiempo, que considera ciertos aspectos que son más, te podría decir, más ingenieriles, ¿cierto? Porque Optimization es una mezcla entre herramientas de coaching, de programación neurolingüística, de neurociencias y de algo que se llama Lean Manufacturing o Lean Thinking, que es la occidentalización del Kaizen japonés. Entonces, en los sistemas Kaizen, en los sistemas de Lean, la entropía juega un papel fundamental. ¿Y qué nos dice la entropía? Bueno, que todo sistema tiende al caos. Y eso se ve reflejado en esta historia que les voy a contar, que es un estudio que hizo un psicólogo que se llama Philippe Zimbardo, y nos dice, bueno, que hay un experimento que se llama el síndrome de las ventanas rotas. Bueno, tomaron un auto muy bonito en Estados Unidos, entonces dejaron un auto en el Bronx y otro auto lo dejaron en Manhattan. Realidades totalmente distintas. Bueno, ¿qué ocurrió? Que el auto que quedó en el Bronx, a los pocos días ya no tenía neumático, le habían reventado las puertas, le habían robado todo en el interior, ¿cierto? Lo habían asaltado ese vehículo. Creo que a los 2 días ya no quedaba nada del auto. Bueno, a los 2 días fueron a ver el auto que estaba en Manhattan y el auto estaba intacto, pero intacto. ¿Y qué hicieron? Pasaron varios días más, tampoco, no pasaba nada. Entonces alguien hizo un experimento y le quebraron una ventana de las pequeñitas y lo dejaron ahí. ¿Y saben qué ocurrió? Que aún estando en Manhattan, a los 2 días el auto fue asaltado exactamente igual que el auto que estaba en el Bronx, solamente por el hecho de tener una ventana rota. Bueno, esto es un efecto psicológico donde se conecta con la entropía. ¿Por qué? Porque todo sistema cerrado que no intercambia energía con el ambiente tiende al caos. Y eso está muy asociado al deterioro. Algo que yo conocí muy de cerca cuando estaba en la industria, porque yo era jefe de mantenimiento y tenía que lidiar con la entropía. Las máquinas se deterioraban y fallaban. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo mismo ocurre con la vida de las personas. En la medida que ustedes dejen cosas por hacer, que vayan dejando cabos sueltos, esos cabos sueltos van a generar emergencias, esos cabos sueltos van a generar crisis, esos cabos sueltos van a generar problemas. Mientras más cabos sueltos tenga en mi vida, mientras más cosas deje al azar, así, no, esto se va a solucionar solo, bueno, lo más seguro, como no se intercambia energía con el ambiente y no le presto atención, voy a terminar administrando una crisis. Y hay personas que viven en el caos. Entonces aquí el gran desafío que tienen las personas es poder equilibrar entre el caos y el orden. Porque si nos vamos al extremo de mucho orden, nos metemos en una vida muy estructurada, muy fome, muy aburrida, y se los dice a alguien que estuvo ahí. O sea, de hecho, por muchos años yo usé un método que se llama GTD, que les van a decir que es el mejor método de optimización de tiempo, así como Optimization es el mejor método de optimización de tiempo, pero ¿qué ocurre? Que GTD te lleva al extremo de productividad. Y aquí hay un punto fundamental, porque GTD le pide a las personas que
mantengan una carpeta que se llama Algún día quizás. Y en esa carpeta de Algún día quizás van tus sueños, van todas las cosas que te gustaría hacer, todas las aventuras que te gustaría vivir. Y de verdad, bueno, yo lo hice y en esa carpeta decía, algún día quizás lo haré. Es un sueño, no es una meta, no tiene fecha de caducidad, no tiene una fecha de concreción. Por lo tanto, siempre queda en esa carpeta. Son proyectos que no todas las personas toman en consideración y lo que busca, bueno, este nuevo modelo es que nosotros podamos equilibrar entre la productividad y la generación de resultados y en nuestro bienestar e integridad personal. Bueno, eso está relacionado a este punto, que todo sistema tiende al caos, por lo tanto, tengo que generar mi propio sistema de gestión personal. Eso es la optimización de tiempo de la nueva era. Yo tengo que desarrollar mi propio sistema de optimización de tiempo. ¿Y cómo lo podríamos hacer para evitar esto que tenemos ahí, ese señor sumido ahí en todo el caos, ¿cierto? Un acumulador compulsivo, que es lo que pasa a veces cuando uno deja de poner atención. O sea, me preocupo mucho de producir y me olvido de algunas cosas, que en este caso el reflejo de esa habitación que puede estar ahí pueden ser las relaciones personales, puede ser la relación con ustedes mismos, su estado físico, su estado de salud. Entonces, vamos descuidando poco a poco, y yo sé que ustedes están en este minuto, bueno, en la universidad, y de verdad que todo cambia. Yo creo que se lo han dicho 20.000 veces, porque a mí también me lo decían y yo decía, ¿qué va a ser tanto? Si, yo creo que voy a poder hacer un buen trabajo cuando esté en la industria. Bueno, me equivoqué, tuve un montón de problemas cuando estaba en la industria. Espero que ustedes no lo tengan cuando entren a trabajar. De verdad que de corazón les pido que no sea así, porque de verdad que se sufre bastante. Tuve un divorcio bien complejo, bueno, yo soy hipertenso, producto de un cuadro de estrés crónico, me dio una parálisis en algún minuto, producto de estrés, y de verdad que lo pasaba muy mal cuando iba dejando estos cabos sueltos. Entonces me enfocaba mucho en temas laborales y dejé de lado todo lo que tenía que ver con mis vínculos de calidad. Dejé de lado mis relaciones, no me preocupé, por ejemplo, de mi ex señora, porque ahora es mi ex señora y tengo a mi hija en Osorno, entonces tengo que estar viajando a verla, bueno, producto de haberle dado importancia ¿a qué? A las metas materiales y dejar de lado las metas trascendentales. Las metas materiales están más asociadas al ego, es como, oye, ¿qué te gustaría tener? Y todos tenemos metas materiales y es bueno tenerlas. Me gustaría tener una casa, un auto, viajar, no sé, comprarme cosas, tener mi sueldo. Bueno, buena meta material. Y por el otro lado, una meta trascendental, generar buenas relaciones, tener una buena relación de pareja, tener una familia quizás, poder dejar un legado, enseñarle a otras personas lo que he ido aprendiendo, tener un hobby, desarrollar mi pasión. Bueno, esas son metas más trascendentales que están asociadas no a tanto al ego, sino al alma. Y aquí les muestro esta diferencia. Para poder escribir el libro Optimization, hice una revisión de los últimos 30 años de la productividad. Bueno, y descubrí dos cosas interesantes. Por un lado, que teníamos hasta el año 2010 más o menos, existía algo que se llamaba productividad tradicional, que venía desde la Primera Guerra Mundial para adelante, cuando se genera todo este boom. O sea, ya veníamos la revolución industrial, pero ahí vino el boom de la revolución industrial, después de la Segunda Guerra Mundial vino otro empujón, y nos metimos en esta productividad tradicional cuyo enfoque está en priorizar tareas, ejecutar, utilizar recursos o hacer un uso óptimo de los recursos, y un paradigma que ha sido muy dañino que indica que el tiempo es oro. Del año 2010 en adelante aparece esta nueva oleada de la productividad, que es un poco más zen, ¿cierto? Y la productividad consciente que nos dice, bueno, que nosotros no tenemos que pensar tanto en priorizar, sino que tenemos que pensar en agregar valor. Tenemos que no pensar tanto en ejecutar, sino en generar capacidad disponible, o sea, ser más grande que nuestros problemas. No tenemos que enfocarnos tanto en el uso óptimo de recursos. ¿Por qué? Porque el uso óptimo de recursos tiende a cero. O sea, y yo no puedo operar una industria, yo no puedo operar tampoco mi sistema de gestión personal si es que no tengo recursos para hacerlo. Por lo tanto, lo que debería hacer es desarrollar estrategias que me permitan generar más resultados. No trabajar con más esfuerzo, sino trabajar de manera más inteligente. Y yo creo que lo más importante es el nuevo paradigma.
que nos dice que el tiempo no es oro. El tiempo puede ser oro para un sistema, para una organización, para una empresa. Para las personas, el tiempo es vida, es mucho más importante que el dinero. Y el que diga lo contrario, que le pregunte a alguna persona que esté con una enfermedad terminal, que puede tener todo el dinero del mundo, pero no puede comprar un minuto más en la Tierra. Bueno, esta es una de las cosas interesantes, que habían dos tipos de productividad, la tradicional y la consciente. Ahora, la consciente no anula la tradicional, estas se complementan. La productividad consciente viene a complementar la productividad tradicional para que nuestro enfoque esté en las personas. Y lo otro que descubrí es que la optimización de tiempo, la gestión del tiempo o la administración del tiempo no tenía una estructura definida. Si tú buscas toda la literatura existente hasta el minuto, no hay ningún modelo que sea visual de optimización de tiempo. Todo el mundo te da recomendaciones de cómo optimizar tu tiempo, te da consejos, te da tips de productividad, pero nadie había desarrollado un modelo basado en qué, en el hecho de que la variabilidad de la vida genera desequilibrio, el desequilibrio genera sobrecarga y la sobrecarga genera desperdicio, genera pérdidas en nuestra vida. Y esto es un concepto del Lean Manufacturing que está asociado al Kaizen, que son las condiciones Mu o el Mura, Muri y Muda. Muda en japonés es desperdicio, Muri sobrecarga y Mura es desequilibrio. Y eso nos da este modelo que está acá, que es Optimization, que es una forma visual de interpretar la optimización del tiempo. ¿Y cómo podemos ver? Bueno, al medio tenemos tres dimensiones, que son las dimensiones de la productividad. Luego tenemos los tres elementos, que son la brújula, el mapa y el reloj, que son considerados los elementos de la optimización del tiempo. Y después tenemos los hábitos de la eficacia personal, que son identifico actividades, clasifico, las priorizo, las meto en un Kanban board, que puede ser un Kanban físico, material o real, o también puede ser un Kanban virtual a través de alguna herramienta como Trello, como Slack, como Asana, como Canvo, como To-Do. Bueno, hay muchas herramientas que se pueden usar digitales. Una vez que tengo todo en el Kanban, planifico, o sea, establezco una estructura en el espacio temporal, ejecuto la actividad, la evalúo. Se ve complejo, pero es súper sencillo. ¿Por qué? Porque este modelo está diseñado para adaptarse a tu vida, no que tú te adaptes al modelo. Por lo tanto, tú podrías elegir trabajar en reforzar las dimensiones, podrías trabajar con los elementos o podrías trabajar con los hábitos de la eficacia personal de manera separada. O podrías también trabajar con el modelo en su totalidad. Bueno, ¿de qué va a depender eso? Va a depender de un diagnóstico inicial que se realiza para determinar cuáles son los problemas que tienes dentro de tu sistema y cuál es tu estilo de productividad. Para poder, en este caso, fortalecer el individuo, y eso significa, como les había dicho, convertirte en una persona más grande que tus problemas. Cuando tú eres más grande que tus problemas, tú no tienes problemas, tú tienes desafíos. Cuando tú eres una persona más pequeña que tus problemas, tienes serios problemas y te puedes frustrar. Bueno, en este caso hay dos enfoques, un enfoque proactivo y un enfoque reactivo. Puedes hacer que las cosas pasen si tienes un enfoque proactivo o te pueden pasar cosas. Y esa es la gran pregunta. ¿Eres del tipo de persona que te pasan cosas, que tienes mala suerte y siempre tienes todos los problemas sobre ti? ¿O eres de las personas que son proactivas, que hacen que las cosas pasen, que intentan tener todo bajo control sin estresarse y generan resultados? Ahora, cuando hay alguien que me dice, no, es que yo tengo mala suerte, bueno, si tienes mala suerte, hagamos un diagnóstico y veamos cuáles son los cabos sueltos de tu vida. Veamos qué tanto te está afectando la entropía. Y la mayoría de las veces pasa que dejan demasiados cabos sueltos. Se les olvidan las cosas, no organizan bien, no anotan nada, les llegan las fechas encima, se olvidan de las promesas que hacen. Bueno, esos son cabos sueltos que debemos ir evitando. Bueno, y aquí, enfocándonos en las dimensiones, tenemos la dimensión del individuo y aquí tenemos que fortalecer las dimensiones del bienestar. ¿Y cuáles son las dimensiones del bienestar? Dimensión física, dimensión mental, dimensión espiritual, dimensión social y dimensión emocional.
Pregunta para todos, ¿qué notas se pondrían en cada una de esas dimensiones? ¿Cómo está mi dimensión física? ¿Cómo está mi dimensión mental? ¿Cómo está mi dimensión espiritual? ¿Cómo está mi dimensión social, que se relaciona a los vínculos que tengo con las demás personas? ¿Y cómo está mi relación emocional? Sé reconocer mis emociones y cuando las reconozco, ¿sé gestionar esa emoción o sale desbordada de mí? Eso también influye en nuestra productividad. ¿Por qué? Porque si yo no sé controlar mis emociones, no voy a tener una comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva va a afectar mis resultados. Bueno, eso es un tremendo problema que se está generando ahora porque la comunicación digital no es efectiva. Como les decía, se pierde un poco los ritos sociales, se pierde un poco la parte más humana, nos enfocamos mucho en la productividad tradicional y nos olvidamos de la parte del bienestar. O sea, exigimos, 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 pero nadie pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes las condiciones necesarias en tu hogar para poder trabajar en teletrabajo? ¿Tienes un espacio para poder conectarte en el computador? ¿Tienes buena internet? Bueno, todo eso está generando tremendos problemas de estrés, toneladas y toneladas de estrés en las empresas, en las universidades. Por ejemplo, mi hija Maite tiene 8 años y el otro día se puso a llorar porque me dijo que no quería hacer las tareas porque ya había estado todo el día conectada. De hecho, llevábamos 2 días, lunes y martes, haciendo tareas. En la mañana clases, en la tarde del lunes tareas con su mamá, el martes en la mañana clases y el martes en la tarde tareas conmigo. Eran las 7 de la tarde y la Maite se puso a llorar y dijo que no quería hacer más tareas, que estaba cansada. Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nos enfocamos mucho en la ejecución y no buscamos estrategias. ¿Para qué? Como les dije, trabajar de manera más inteligente, no trabajar con más esfuerzo. El entorno es muy importante en la productividad de esta dimensión, no hay que dejarla de lado. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la organización y la organización desde el punto de vista físico, o sea, dónde están las cosas que yo más necesito. Aquí podemos aplicar una 5S, por ejemplo. Si tuviéramos más tiempo, les comento de qué se trata. Tenemos que hacer una organización mental, o sea, cómo están ordenados mis pensamientos. Tengo pensamientos negativos, tengo pensamientos positivos, tengo una tendencia más fatalista de la vida, presente fatalista, pienso mucho en el pasado o pienso mucho en el futuro. Si pienso en el pasado, tengo una tendencia a ser una persona más melancólica, más depresiva, dependiendo si tengo un enfoque pasado negativo o pasado positivo. Y si pienso en el futuro, tengo la tendencia a generar más ansiedad. Y recuerden, la ansiedad, bueno, es lo mismo que el estrés, por lo tanto se liberan ciertos neurotransmisores o hormonas en mi organismo y eso terminan afectando. ¿Por qué? Porque se genera una carga residual y podría llegar a generar una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Bueno, la primera, la que aparece es la de diabetes tipo B, que se puede dar cuando me estreso mucho, y después podría derivar en algunos tipos de cáncer también, se han hecho algunos estudios y hay algunos cánceres, por ejemplo, el cáncer de colon está relacionado a altas tasas de estrés, cuadros de estrés agudo y de estrés crónico. Así que es muy importante para ustedes en este minuto, o sea, estando en la universidad, aprender a gestionar sus emociones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, y de verdad a mí me costó mucho, me costó muy caro. ¿Por qué? Porque a mí no me enseñaban a gestionar mis emociones, me enseñaban a reprimir mi emoción. O sea, la persona, y aquí esto tiene que ver con una normalización, la persona que demuestra sus emociones, y sobre todo en el mundo industrial, es una persona débil. Te clasifican como alguien que no es capaz, que es blandito, que es débil, que no se sabe controlar, solamente porque tú a veces dices, oye, sabes que estoy estresado y como que no voy a tener que dejar algunas actividades. Otro gran problema de nuestra sociedad y en general es que cuando tú dices que no, se reconoce como que no eres capaz. O sea, tú, por ejemplo, te pide y tú le dices, ¿sabes qué? Es que no puedo porque tengo mucha actividad. Ah, entonces no eres capaz. Y se escucha bastante en las empresas. Bueno, ¿qué ocurre? Que las personas terminan aceptando trabajos, generando estas agendas abultadas, ¿cierto? Y todo el tiempo ocupado. Y bueno, nuestra misión como consultora es tratar de clarificar estos procesos, de establecer estructuras de medición para poder controlar a través de indicadores y también, bueno,
trabajar la reportabilidad, pero ninguno de esos puntos te ayuda a generación de resultados. Entonces también tenemos que trabajar la cooperación, la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos, la inteligencia emocional, para poder integrar los dos mundos de la productividad. O sea, que se generen resultados a nivel de sistemas, pero también logremos el bienestar de las personas. Actividades, la otra dimensión de este modelo. Bueno, ¿y qué nos pide que hagamos con las actividades? Bueno, las actividades están relacionadas a la información y a la experiencia. Por lo tanto, tenemos que aprender a procesar datos, y aquí suena un poco feo, ¿eh? pero así es, tenemos que aprender a procesar personas, pero desde el buen punto de vista. Por lo tanto, para yo tener mejores experiencias con las personas, debería mejorar mis habilidades de comunicación. Y eso está enfocado a las palabras que uso, al paralenguaje y al lenguaje corporal. Por eso es tan importante la comunicación en la productividad. Si yo soy un buen comunicador, voy a cortar los procesos de interacción. O sea, voy a tener vínculos más armoniosos. Por lo tanto, voy a lograr acuerdos más rápido. Recuerden, trabajar, estudiar, hacer cualquier cosa es conversar. Por lo tanto, tengo que aprender a escuchar y tengo que aprender a que me escuchen. Pero eso necesita un trabajo. Imaginen, todos los años se pagan millones de dólares en el mundo para aprender a hablar en público, pero son muy pocas personas las que pagan para aprender a escuchar en privado. Importante, para que lo tengan ahí en la reflexión. ¿Por qué las personas no hacen lo que deben hacer? Gran pregunta, ¿eh? Bueno, ahí tiene que ver con, por ejemplo, ¿por qué me pongo a estudiar a última hora? Miren, las personas cuando conversan conmigo dicen, oye, pero tú escribiste un libro de optimización de tiempo, tienes que ser súper ordenado y súper estructurado. Yo les digo, no, por eso escribí un libro de optimización de tiempo, porque soy la persona más dispersa y más desordenada que existe. Y yo levanto la mano y digo, yo soy un procrastinador y mire, este monstruo de la procrastinación vive en mi casa. O sea, de hecho, tiene un cuarto ahí al lado del baño. El monstruo de la procrastinación, ustedes lo ven ahí, es un monstruo, ¿cierto? Pero es un monstruo tierno. Entonces, cada vez que ustedes tienen que hacer algo, viene el monstruo y les dice, oye, ¿por qué no vemos una serie? O ¿por qué no, oye, podríamos tomar un cafecito antes? O salgamos a dar una vuelta, vamos al balcón a mirar a la gente. Y ustedes le dicen, no, es que tengo que estudiar. Pero el monstruo de la procrastinación le dice, no, pues si, ¿para qué vas a estudiar si al final vas a gastar energía? Es penca estudiar, ¿cierto? Porque activa la ínsula, que es la zona asociada al dolor físico y emocional. Y también no es placentero, si al final es fome, entonces es más rico ir a tomarse un café, o comamos un pastelito, o veamos una serie, hagamos una maratón de serie mejor. Bueno, y eso pasa. La procrastinación es la causa por la cual muchas personas no logran sus resultados y vamos perdiendo tiempo en cosas que quizás nos generan placer, pero no nos acercan a cumplir nuestras metas ni nuestros sueños. Ahora, yo les digo esto acá y siempre va a ser una decisión, siempre va a ser una decisión. O sea, esto no es una obligación de ser súper productivo ni nada, no. Siempre yo tengo la opción de tomar la decisión si es que quiero o no generar resultados y esos resultados estén acorde con lo que yo quiero obtener relacionado con mis sueños. Bueno, ¿y cuáles serían las causas de la procrastinación? Tenemos dos corrientes. Primero es la corriente neurológica o de las neurociencias que nos dicen que nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, para buscar el placer, para evitar el dolor, y lo otro es que es sumamente optimista respecto a las fechas. Entonces, cuando es optimista, hay algo que se llama la falacia de la planificación, que esto no lo inventó Gary Medel, ¿eh? Esto existía de antes, la falacia de la planificación, asociada a los procesos de heurística y sesgos cognitivos, o sea, a los procesos de toma de decisiones. ¿Qué pasa? Que el cerebro, como es optimista, siempre se equivoca en la fecha. Entonces ustedes dicen, tengo un certamen, ¿cuándo? En 2 semanas más. Bien, no, voy a ponerme a estudiar 3 días antes. Entonces el cerebro es optimista porque considera que 3 días antes del certamen no van a tener nada que hacer.
Pero ocurre que tú te pones a estudiar 3 días antes y empiezan a aparecer a lo mejor imprevistos. ¿Por qué? Porque no tienes todo bajo control. Producto de la entropía. Y la entropía es la segunda ley de la termodinámica. Entonces nos rigen estos procesos, nos rigen estas leyes naturales. El dolor, el cerebro, cada vez que tú quieres hacer algo, sea lo que sea, que signifique salir de tu zona de confort, se activa la ínsula, que es la zona encargada del dolor físico y emocional. Todo es doloroso. Cada vez que tú tienes que tomar una decisión y mover algo, mover o levantarte, se activa la ínsula. Eso significa que vas a gastar energía y el cerebro está diseñado para ahorrar energía. En realidad, casi todos los seres vivos están diseñados para ahorrar energía. Entonces, imaginen, ¿por qué nosotros nos movemos o por qué se empezaron a mover nuestros antepasados? ¿Por qué emigraron? Porque estaban buscando comida, o sea, necesitaban ese proceso. Aquí hay una especie de coral, bueno, que es como una ameba, tiene un pequeño cerebro y es cómico porque cuando el coral encuentra un punto fijo donde quedarse, se come su propio cerebro, lo absorbe y se queda estático y fijo. Y lo único que hace es comer y, bueno, vivir, pero ya no necesita pensar porque está en un sector fijo. Y bueno, aquí espero que no ser muy ofensivo, pero yo creo que hay personas que de repente se quedan en su zona de confort y les pasa lo mismo, ¿eh? Como que dejaran de pensar. Y sobre todo cuando se dan las organizaciones. ¿Por qué? Porque generan mucho problema, caen en espacios de resentimiento o resignación, se enfocan mucho en las cosas que no pueden controlar y no en las que sí pueden controlar. Entonces ven todo como si fuera una amenaza. También punto importante. Y el último, el cerebro siempre va a buscar el placer, que está asociado a los sistemas de placer y recompensa, reflexivo, reactivo, ganglios basales, liberación de dopamina, que es el sistema de recompensa de nuestro organismo. El cerebro está diseñado para buscar placer. Por lo tanto, si yo tengo una serie de Netflix, si yo tengo un cafecito, si yo tengo a lo mejor un cigarrito ahí que ir a fumarme, entre estudiar para el certamen o hacer mi reporte, va a ganar lo que genere placer, lo que libere dopamina, lo que ahorre, no genere gasto de energía, lo que no me genere dolor y lo que para mi cerebro sea sumamente optimista. Bueno, esa es la primera corriente y después tenemos la otra corriente que indica que existen causas internas que están asociadas a la psicología de las personas y causas externas que están asociadas a la naturaleza de la actividad. Las causas internas, bueno, el miedo al cambio, el miedo al fracaso, cuando las personas se comprometen de más y a la que yo soy adicto, soy adicto al último minuto. Esto es un problema que yo acarreo desde la universidad, porque siempre dejaba todo para última hora. Y lo peor de todo es que dejaba las cosas para última hora y me iba bien. Estudiaba el día antes, estudiaba la noche antes y me iba bien. Y lo mismo ocurre a veces, porque ya he aprendido a lidiar con esto, estando en el trabajo, bueno, cuando estaba en la industria y cuando estaba en consultoría. De repente pasa. O sea, yo sé que si se llega a generar una emergencia, yo puedo actuar rápidamente, bajo presión, como dicen, ¿cierto? Y puedo cumplir. El problema cuando tú haces las cosas a última hora es que si ocurre un imprevisto, no tienes tiempo de reaccionar. Y si cometes un error, no puedes resolverlo. Por eso, bueno, aplico una metodología que se llama Parkinson inverso, que se lo voy a mostrar acá, para poder engañar a mi cerebro y empezar a trabajar de manera controlada previamente. Dentro de las causas externas que están asociadas a la naturaleza de la tarea, están las actividades abrumadoras, que son vistas como, no sé, es como, hoy este certamen considera toda la materia del semestre. Bueno, eso es abrumador, así, ¿cómo voy a poder estudiar eso? Están las actividades desagradables, que a lo mejor hay un ramo que no les gusta o les cae mal el profe y eso es desagradable, no me gusta estudiar. El cerebro va a activar la ínsula. Están las metas poco claras, es cuando yo no le veo sentido a esto. O sea, ¿por qué voy a estudiar esto o por qué voy a hacer este reporte o este informe
yo no veo por qué, si no le veo algo concreto, no tiene sentido para mí. Entonces eso te va a generar procrastinación. Y lo otro tiene que ver con el flujo de tareas poco claro. O sea, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el paso intermedio? ¿Cuál es el último paso? O sea, está todo desordenado. Entonces, cuando eso pasa muchas veces cuando tienes que hacer informes. Hiciste un laboratorio, fuiste a la clase, tomaste nota y tú dices, chuta, ¿y ahora cómo hago el informe? ¿Y qué escribo primero? Entonces, aquí, ¿qué podría decir? Ya, pero ¿qué lleva un informe? Lleva una introducción, lleva un estado del arte, ¿cierto? Un contenido y lleva una conclusión. Entonces, tiene 3 etapas. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, primero voy a hacer la introducción, voy a recopilar la información, ¿cierto? Después voy a hacer el desarrollo del experimento y finalmente voy a poner mi conclusión. Entonces ya el flujo de tareas no es confuso o difuso, sino que es más claro. Y eso me evita la procrastinación. Pero esos son los puntos, tenemos las dos corrientes, la de neurociencia y tenemos la otra que está más asociada a la psicología de las personas y a la naturaleza de la tarea. Este es el principio de Parkinson. Bueno, se los presento. Aquí está. Alguien me dice, ¿tiene un certamen? ¿Cuándo? El día 10 tienes un certamen. Y uno dice, ya, entonces voy a distribuir el esfuerzo y voy a estudiar esta materia el día 1, esta materia el día 2, esta materia el día 3, el día 4, el día... Ya, ¿qué pasa en la realidad? Oh, el día 1 y día 2 no pude estudiar, entonces tengo que reprogramar. Tengo que calcular la carga nueva. Entonces, toda la materia que no estudié el día 1, día 2, la tengo que distribuir en los días siguientes. En la realidad, ¿qué pasa? Porque nos pasa a nosotros también en consultoría, pum, día 3, 4, tampoco pudimos porque aparecieron unas urgencias, me invitaron ahí, bueno, antes de la pandemia me invitaron a un carrete, y viene un carrete en esta época, y me voy y tengo que reprogramar, y recalculo carga, y ahora el día 5, 6, 7, 8, 9, ya tengo que estudiar mucha materia. ¿Qué pasa? Día 5, 6 tampoco puedo estudiar, día 7 tampoco, y chuta, el día 8 y 9 tengo que concentrar toda la materia en 2 días. El día 8 me programo, entro a estudiar, abro mis cuadernos, mis notas y todo, y digo, oh, qué abrumador, se activa la ínsula y me voy a la cocina, me tomo un café, me veo una serie, todo. Día 9 tengo que estudiar toda la materia antes del certamen. Y lo más seguro es que aquí viene la priorización, viene el azar. Y empiezo a decir, chuta, esta materia ya me voy a ir a ciegas, yo creo que esto no lo van a preguntar. Y empiezo a llamar por teléfono, oye, ¿tú crees que vayan a preguntar esto? Porque no lo voy a estudiar. Y empiezas a jugar a la ruleta rusa y eso es lo que me pasaba a mí. Y de hecho es lo que me ha pasado un par de veces desde que hago consultoría, que hay algunas cosas que descarto en los informes con mis clientes. Entrego el informe y el cliente me dice, Humberto, ¿y por qué no viene el análisis de sensibilidad de esta variable? ¿Qué pasó aquí? Porque me habían dicho que lo iban a incluir y yo, oh, justo se dio cuenta. Bueno, eso es el problema de la procrastinación, que tú quedas muy mal con las personas que quieres cumplir. En este caso, cuando están en la U, quedan mal con ustedes mismos y al final ustedes estudian para ustedes. Ustedes están sacando buenas notas para tener una profesión, para tener, bueno, en este caso, hoy en día, tener un título no te asegura el éxito, pero por lo menos tienes una base para poder trabajar para lograrlo. Y en este caso, lo más importante sería tratar de evitar la procrastinación ya después cuando estés en una organización, o imagínate, no sé, lo más seguro es que hayan algunos padres de familia acá, porque siempre que he ido a charlas en universidades hay algunos chicos que tienen familia, chicos o chicas, y imaginen, ustedes tienen que dar el ejemplo a sus hijos. Y por ejemplo, a tus hijos tú no le puedes decir, no, es que hoy no tengo ganas, voy a ver una serie, y es lo que por ejemplo, me pasa a mí. O sea, yo tengo que trabajar todos los días. Me encantaría quedarme acostado, me encantaría ver series, pero tengo que generar resultados. ¿Por qué? Porque tengo una pequeñita de 8 años que está detrás mío y está observando todos los pasos que doy. Y quiero que también, bueno, yo trabajo para hacer el mundo un lugar mejor y por eso estoy acá compartiendo esto de productividad. Para terminar, miren, les voy a dejar este ejercicio y creo que se lo voy a dejar a la Fernanda porque como no vamos a alcanzar, pero este es un ejercicio de crecimiento personal que se llama tablero de visualización y está orientado a ajustar nuestra brújula interna. ¿Hacia dónde yo quiero llegar? ¿Cuál es mi norte?
¿Qué es lo que quiero alcanzar en la vida? ¿Cuáles son mis metas trascendentales? ¿Cuáles son mis metas materiales? Si ustedes hacen este ejercicio, pueden hacer un tablero de visión para futuro que tiene 3 columnas, y estas columnas son las experiencias, el crecimiento y la contribución. Entonces, les voy a enviar el ejercicio, aparece todo explicado, pero tienen que responder la siguiente pregunta para la columna 1 y pueden anotarlas ahí. ¿Cuáles son las experiencias que les gustaría vivir o que les gustaría tener desde el punto de vista de su relación amorosa, sus amigos, las aventuras y el entorno? ¿Qué les gustaría experimentar? Les voy a contar. Bueno, ahí ustedes ven la aurora boreal. ¿Qué experiencia me gustaría vivir? Ir con mi hija, la Maite, a ver la aurora boreal. Y ya tengo el dato, tengo todo esto, pero no pudimos viajar por la pandemia. También quiero ir con la Maite a México. Y otra experiencia que quiero vivir, bueno, me quiero comprar una moto. Esta es una meta material, ¿eh? Comprar una moto y sentir la velocidad ahí cuando vaya manejando. Bueno, eso es más o menos. ¿Qué experiencia les gustaría vivir? No se enfoquen en lo material, porque a veces uno dice, me gustaría tener una moto. Eso es algo material. No, pero ¿cuál es la experiencia que quieres vivir cuando tengas eso material? Por ejemplo, alguien querría comprar un auto. Entonces, ¿cuál es la experiencia que te gustaría vivir teniendo ese auto? A lo mejor ir a la playa, a ver un atardecer, poder sacar a tu familia, no sé, invitar a tu mamá a un paseo, invitar a tus papás a un paseo. Esas son las experiencias, eso es lo que agrega valor a nuestra vida. ¿Por qué? Porque conozco mucha gente que compra cosas materiales, que tiene casa, que tiene auto, que tiene dinero, pero no tiene tiempo para disfrutar de eso material que tanto esfuerzo les costó conseguir. O sea, y aquí hay una palabra que yo impuse acá, se llama cronopobreza. Gente que tiene dinero, pero no tiene tiempo. ¿Qué tan cronopobres son? Ustedes a determinar. Segunda pregunta a responder, ¿cómo deberían crecer o cómo quieren crecer para poder vivir esas experiencias? Desde el punto de vista de la salud, belleza, vida intelectual, habilidad y vida espiritual. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Cuáles son los conocimientos que tengo que adquirir? ¿Cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar para poder alcanzar esas metas? Casi siempre nos enfocamos en la meta, pero no nos enfocamos en el cómo. Siempre escucho personas que hacen listados de sueños, listados de muchas cosas, pero no tienen un plan. Bueno, aquí está el plan relacionado con los recursos personales o los recursos externos que van a tener que conseguir para poder alcanzar esa meta. Y la tercera pregunta, una vez que ustedes ya vivieron estas experiencias y crecieron como tenían que crecer, ¿cómo van a contribuir al mundo? ¿Qué voy a entregar de regreso? ¿Cómo voy a ayudar a otras personas en mi carrera, en mi vida creativa, en su vida familiar, considerando que la familia no es la que a uno le toca, sino la que uno elige, y en la vida comunitaria? ¿Cómo yo podría contribuir? Ya viví las experiencias, ya aprendí, ya desarrollé mis habilidades, entonces ahora llegó el momento de darle algo al mundo. Recuerden, para mantener el flujo de la abundancia, que es energía finalmente, que está asociado a la segunda ley de la termodinámica, tenemos que mantener vivo el flujo de energía. Y eso significa que para poder recibir, uno también tiene que dar ciertas cosas. Y en este caso, contribuir. A lo mejor alguien dice, oye, yo no tengo dinero, sí, pero tú puedes ayudar, trabajar a lo mejor en alguna ONG como voluntario, poder hacer algún tipo de charla, taller de tus conocimientos para que la gente tenga acceso a esta información. Hay distintas maneras. Siempre podemos contribuir de alguna forma. Bueno, y lo último, para terminar ahora sí, es para poder vencer a la procrastinación, ser más productivo y todo, hay una un secreto fundamental que es desarrollar nuestra disciplina. Sin disciplina no llegamos a ninguna parte. Bueno, y esto me lo han contado amigos que son deportistas de alto rendimiento, gerentes, amigos que están en la universidad, igual que se esfuerzan para salir adelante. La disciplina es fundamental y aquí están los 3 pilares que soportan la disciplina. El primero es la proactividad y eso significa tomar decisiones presentes para lograr resultados futuros. Si no quieres, si por ejemplo, si no te gusta tu presente,
recuerda, tu presente es el resultado de las acciones que hiciste en el pasado. Por lo tanto, si no quieres que tu futuro se parezca a tu presente, tienes que hacer algo ahora ya. Actuar de forma proactiva, hacer que las cosas pasen, no esperar que te pasen cosas. Segundo pilar, consistencia. Repetir para la excelencia, generar hábitos de buena, hábitos positivos. La consistencia te va a llevar adelante. Tú puedes ser proactivo, puedes organizar, pero la consistencia está ahí en el medio por algo, es el más importante. La consistencia, el aplazar la gratificación es lo que te lleva al éxito. Y el último punto es la organización. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Organización mental, digital y física, recuerden. Ser ordenado y de esa manera vamos a poder hacer algo para poder vencer a la entropía. Y con eso termino esta charla de optimización de tiempo. Espero, es media distinta porque generalmente, como les dije, la mayoría da tips y recomendaciones, bueno, y yo los invito a hacer un análisis completo para que puedan desarrollar un sistema de gestión personal. Humberto, muchas gracias. A mí personalmente me gustó mucho la charla. Yo creo que los estudiantes que están presentes también, ahí pueden comentar en el chat quizás. No vamos a poder dejar, chiquillos, un espacio para las preguntas, pero si quieren ver de nuevo la charla va a estar en nuestro canal de YouTube del CADE. Ya está la grabación para que la puedan revisar. Nuevamente agradecerle a Humberto por su tiempo. Fue una muy buena charla. A mí por lo menos me dejó pensando harto. Y el ejercicio se los voy a hacer llegar a los correos. Tengo el listado de los correos de los estudiantes, así que yo los invito a que hagan el ejercicio. De repente no nos damos este espacio de poder analizar un poquito más cómo estamos llevando esta vida tan automática y quizás la organización puede llevarnos por mejor camino. Genial. Así que muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Gracias a ti. Sí, espero que estén bien y que tengan un día genial. Ahí, Gracias. si quieren, oye, si quieren, me pueden seguir en redes sociales. Bueno, me pueden buscar ahí como Coach Humberto Almonacid. Estamos haciendo hartas cosas para poder sacar adelante y que el PIB de Chile aumente, sobre todo en este periodo que la productividad se fue al piso. Así que muchísimas gracias. Gracias Ahí, a ti, un abrazo. nos vemos, que estés bien. Adiós. Chao, chao. Chao. Gracias por participar. Chao.